Ya, déjamelo ahí, estoy en clases. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda Román Pairumani. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por participar en este curso virtual de lo que es la elaboración del índice con lo que es el Word. Por favor, para iniciar, quisiera que me confirmen si se escucha correctamente la voz, el audio, a través del chat o con el audio directamente. Sí, aquí le escucho perfectamente. Me parece excelente, Edgar. Entonces, vamos a dar inicio, ¿sí? En cualquier momento, ustedes me pueden hacer las preguntas correspondientes, ya sea por el chat o directamente con el audio, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar básicamente con lo que es el curso. Como bien saben ustedes, todos en algún momento tenemos trabajos, ¿no? Trabajos de investigación, tesis, proyectos o simplemente trabajos de investigación como monografías y todo eso, ¿no? Y la gran dificultad que la mayoría tenemos es que muchas veces no podemos generar el índice, ¿no? Por lo tanto, tenemos cierta dificultad. Entonces, este curso básicamente está enfocado en generar de manera automática lo que es el índice, para el cual voy a abrir un documento Word, ¿sí? Totalmente en blanco para que podamos trabajar, ¿sí? Creo que está entrecortado un poquito, voy a minimizar para que puedan ver todos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya tengo el documento Word, ¿sí? Entonces, algo importante también que quisiera recalcar aquí es que el índice básicamente es el enlistado de todos los subtítulos que tiene el trabajo, ¿no? Generalmente. Entonces, voy a hacer un listado de supuestos subtítulos que nos va a servir simplemente como ejemplo. Mira, entonces vamos a empezar con lo que es introducción, ¿sí? Luego llegaría a ser, no sé, marco teórico. Simplemente es ejemplo, ¿de acuerdo? Resultados, conclusiones, ¿sí? O tal vez aquí sería necesario tal vez la parte metodológica, ¿no? Metodología, ¿sí? Entonces ya tenemos los posibles subtítulos. Aquí, digamos, bibliografía, ¿ya? De un trabajo cualquiera. Generalmente los subtítulos que son de primer nivel, como en este caso, generalmente están en negrillas y en mayúscula, ¿verdad? Están de esa forma, ¿sí? No sé si se ve el tamaño de letra. Voy a aumentar un poco para que pueda ser legible por todos, ¿sí? Entonces,
ya tenemos un posible subtítulo, los posibles subtítulos, ¿de acuerdo? Tengo algunos mensajes por responder por chat. A ver, vamos a ver qué dicen. No se oye nada. Podría mostrar en pantalla cómo será. Una consulta. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo en Word en este momento o no se está viendo? ¿Alguien me puede confirmar si se está viendo lo que estoy... No, no se ve Ya. lo que está trabajando. Le escucho decir que se ha Ya. colocado, ¿no? Introducción, pero no, solo hay una figura. Dice cómo hacer índice automático en Word y solo ahí está. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora sí, ya lo he compartido de forma correcta. Ahora sí. Ya. Entonces, primero nos hemos creado una hoja en Word, ¿sí? Una hoja en Word, cualquiera, ¿sí? Segundo, lo que he hecho es enlistar los posibles subtítulos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los posibles, simplemente como ejemplo, ¿ya? Entonces, generalmente los subtítulos están enumerados. Yo lo voy a automatizar, no sé, algunos lo manejan de forma manual, ¿no? Entonces, 1 punto, así lo colocas. Yo lo voy a automatizar todo esto, ¿sí? Lo voy a automatizar. Si pueden, algunos, desactivar su audio, por favor, no, su micrófono, por favor. Se escuchan músicas de fondo y todo eso, ¿no? Entonces, les voy a pedir eso también, ¿ya? Entonces, ya tengo los posibles subtítulos. Alguien todavía está con el micrófono encendido todavía, ¿no? Solamente encienda, por favor, cuando sea necesario, ¿sí? Eso les voy a pedir, por favor, ¿ya? Entonces, lo voy a automatizar yo. Entonces, generalmente se automatiza con esto, ¿sí? Entonces, yo lo voy a poner de esta forma. Entonces, estos llegarían a ser subtítulos de primer nivel, ¿no? Ahora, generalmente, por ejemplo, aquí voy a colocar el contenido, digamos, mi introducción. Aquí en la parte metodológica generalmente se manejan por niveles, ¿no? Entonces tengo 2.1 que es de investigación. 2.2, digamos, tengo la muestra, digamos, ¿no? Solamente como ejemplo, ¿ya? En el marco teórico, digamos, nuestro tema es sobre un tema de nutrición, digamos, ¿no? Entonces, conceptos generales, digamos, ¿no? Estoy inventando, ¿ya? Generales, ¿no? Y conceptos generales puede tener además subdivisiones, ¿no? Entonces vamos a poner un tercer nivel, ¿sí? Entonces voy a hacer, no sé, historia. Ya. Entonces, solamente para que tengan una idea. Los subtítulos se manejan de esta forma en investigación. Tenemos subtítulos de primer nivel, ¿ve? Que sería 1 punto, ¿o no? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Tenemos subtítulos del segundo nivel, como en este caso, ¿no? 2.1, tipo de investigación, 2.2, muestra. Ahora, aquí en el marco teórico, aparte de que esto ya es el segundo nivel, tenemos un tercer nivel, ¿sí? En metodología de la investigación es recomendable que solamente se use hasta el tercer nivel, ¿ya? Entonces, por lo tanto, solamente vamos a manejar hasta este nivel, ¿ya? Entonces, aquí tengo un Word, voy a poner contenido, ¿sí? Así al azar, para que simplemente nos sirva como ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí está nuestro trabajo. Digamos, aquí ya hemos llenado contenido, ¿ya? ¿Sí? Ahí está nuestro contenido, ¿sí? Aquí en la muestra también ya hemos llenado nuestro contenido, ¿sí? Ahí está nuestro contenido. Y el marco con los generales también vamos a llenar nuestro contenido. Entonces, hay un chat más, a ver, vamos a responder, que dice, no hay audio. Es recomendable que usen audífono para algunos, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a poner también lo que es historia, vamos a colocar igual contenido, digamos, estamos llenando. Entonces, como es ejemplo, ustedes ya lo pueden hacer con información real, ¿no? En sus trabajos, ¿no? Ahora solamente estamos tomando como ejemplo nada más, ¿sí? Para que hagamos el índice. Entonces, digamos, ya tenemos casi concluido el trabajo, ¿ya? Es recomendable que el índice lo hagan al finalizar el trabajo, recién, ¿sí? Muchas veces hacen al principio, entonces tienen ciertas dificultades a la hora de generar el índice, ¿ya? Entonces, digamos, ya tienen el trabajo completo, ¿de acuerdo?
¿sí? Ahora se viene la parte importante, ¿no? Y de hecho, es la parte central de este curso, ¿sí? Entonces, ya tenemos los niveles, tenemos el trabajo terminado y lo que tenemos que hacer es automatizar ahora el índice. ¿Cómo lo hago? Simplemente utilizo esta herramienta. No va a aparecer, sino voy a bajar un poquito. Ahí está. Lo único que voy a utilizar en este caso es la herramienta referencias, ¿sí? La herramienta referencias. Logran ver, ¿verdad? ¿Sí? Referencias, ¿sí? Ahora, Bailame, mijo. hay alguna interferencia, por favor, si pueden desactivar. Nuevamente les voy a pedir su audio o su micrófono, por favor, para que pueda escuchar el sonido de fondo. Ya, entonces, lo que hago básicamente es utilizar esta herramienta, ¿no? Segundo, esta parte de estas herramientas, ¿sí? Primero dice agregar texto, ¿sí? Si hago clic en esa herramienta, ¿sí? Me salen 3 niveles. En algunos casos no va a estar configurado. En algunos casos les puede salir 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveles, ¿ya? Entonces, en este caso, como yo manejo 3 niveles nada más en investigación, estoy manejando con estos 3 niveles, ¿ya? Entonces, en función a lo que seleccionemos, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar. ¿Se ve lo que estoy haciendo o no se ve? Sí, se nota, se ve. Sí, entonces estamos en las herramientas referencias nuevamente, recalco para los que tal vez no han comprendido muy bien, y agregar texto, ¿no? Primero, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono el subtítulo, solamente el subtítulo, ahorita les voy a mostrar también qué dificultades pueden tener. Selecciono el subtítulo, está en el nivel 1, ¿sí? Entonces voy a agregar texto, pongo el nivel que corresponde, en este caso va a ser nivel 1, ¿sí? Entonces ya está seleccionado. Voy al siguiente subtítulo, está en el nivel 2, perdón, sigue en el nivel 1, entonces pongo nivel 1, ¿ya? Me voy a este subtítulo está en el nivel 2, ¿no? Entonces corresponde marcar en el nivel 2, ¿ya? En el nivel 2. Este subtítulo igual se encuentra en el nivel 2, ¿no? Entonces marco en el nivel 2. Me voy al siguiente subtítulo. Este subtítulo está en el nivel 1, por lo tanto marco como nivel 1, ¿sí? Está en el nivel 2. Así vamos a ir concluyendo, ¿no? A esto, por ejemplo, está en nivel 3, entonces pongo en nivel 3. Ya estoy concluyendo. Resultados está en nivel 1. Entonces lo coloco en nivel 1. Conclusiones está en nivel 1, por lo tanto coloco nivel 1. Y finalmente bibliografía. Ahora, por ejemplo, estoy enseñando APA, ahí bibliografía se le automáticamente. Entonces ya hemos terminado en seleccionar lo que es los subtítulos, ¿sí? Ahora me posiciono con el cursor en el lugar donde quiero que aparezca mi índice. Generalmente es al principio de la página, ¿no? Entonces me voy, ¿no? Me voy, digamos, digamos rápido. Entonces me voy a la siguiente página, ¿sí? Estoy en la página número 2. Aquí quiero que aparezca mi índice, ¿sí? Entonces lo único que hago es seguir trabajando en esta herramienta de referencias. Y ahora, aquí en este lugar, ven, dice tabla de contenido, ¿verdad? ¿Sí? Solamente tengo que hacer clic ahí, ¿sí? Sí, hago clic. A ustedes no les va a salir este error, porque no está actualizado mi Office. Eso es. Y aquí tengo 3 opciones de tabla de contenido, ¿no? Tengo una tabla de contenido que está de esta forma, el siguiente que es de esta forma y el tercero de esta forma. Ustedes seleccionan el que mejor les parezca, ¿de acuerdo? En este caso, yo voy a seleccionar la tabla número 1, la forma número 1, ¿sí? Entonces, como verán ustedes, ya tenemos nuestra tabla de contenido, ¿no? Si quieren, luego ustedes lo ponen más bonito, ¿no? Le dan forma al índice, ¿sí?
colocar en 12 puntos, ¿de acuerdo? En 13 para que se vea mejor, ¿ya? Entonces, esto es el contenido, ¿ya? Ahora, con eso, eso es básicamente todo el trabajo. Ahora, muchas veces tienen ciertas dificultades, siempre yo enseño esto, entonces siempre tienen ciertas dificultades, se enredan mucho, entonces vamos a dar algunos tips, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Resulta que aquí quieren trabajar con otro subtítulo más, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hacen es así, ¿no? Entonces, aquí lo aumentan otro subtítulo, digamos, eh, mm, no sé, estado de arte, ¿sí? Ya estoy colocando un subtítulo, entonces bajan así, ¿no? ¿Sí? Entonces, escriben el contenido aquí, ¿no? ¿Sí? Digamos el contenido, ¿ya? Lo escriben, lo llenan, y lo que han visto aquí es que no aparece de forma automática, ¿no? Sí, ese subtítulo. Hemos colocado estado de arte en marco teórico, ¿no ven? No sé si estaban siguiéndome todos. Aquí hemos colocado estado de arte, ¿sí? Otro subtítulo. Entonces, aquí no aparece de forma automática. Lo que tienen que hacer es hacer clic aquí en el índice, se va a marcar de celeste. En esta parte dice actualizar tabla, ¿sí? Entonces ponen actualizar tabla y aquí les pregunta si lo quieren actualizar solo los números o toda la tabla, ¿sí? Toda la tabla. Ahora, cuando es solo los números, es cuando hemos aumentado solo el contenido, pero no los subtítulos, ¿de acuerdo? En este caso, hemos aumentado subtítulo, entonces nos conviene o es recomendable actualizar toda la tabla. Entonces ponemos acepto. ¿Sí? Ahora, fíjense un detalle, ¿no? Es importante. Aquí apareció el subtítulo, ¿no? Estado de arte. Además ha aparecido el contenido que hemos aumentado en este subtítulo. Automáticamente ha aparecido. Muchas veces podemos borrar de forma manual, ¿sí? ¿Sí? Podemos borrar. Ahora, cuando queramos imprimir en Word, va a salir un error ahí, en esta parte. Entonces, no es recomendable borrar manualmente. Lo que hay que hacer es ir al mismo lugar, ¿sí? Seleccionar esto, ¿sí? Seleccionar, irnos a referencias, y donde dice agregar texto, nos situamos y aquí en el nivel nuestro, pues solamente lo marcamos, no mostrar en tabla de contenido, ¿sí? Pues ya lo hemos desmarcado, si quieren, en el índice. Entonces, nuevamente nos posicionamos, ponemos actualizar toda la tabla, y como verán, estado del arte, ya no aparece. ¿Sí? Ese es el gran error que la mayoría comete. Entonces, por eso es recomendable hacer al final todo el trabajo de lo que es el índice. ¿Sí? Pues básicamente, eso es todo el trabajo, ¿no? Pues no sé si tienen preguntas, estoy dispuesto para responder todas las consultas que tengan. No sé si hay consultas, pueden escribir por chat o a través de este link directamente. Aclaramos todas las dudas que tuvieran, ¿de acuerdo? A ver, aquí tenemos una pregunta a través del chat, dice, efectivamente, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Entonces, básicamente con eso hemos terminado. Espero les haya servido. Es un curso realmente corto, pero muy útil en todos los trabajos. Básicamente, nos piden que hagamos haciendo con tablas, o muchas veces lo hacemos de esta forma, ¿no? Entonces ponemos, voy a colocar voy a colocar aquí como ejemplo, ¿sí? Pues colocamos, digamos, introducción, ¿no? Introducción. Generalmente lo que hacemos es esto, ¿no? ¿Sí? Y colocamos, buscamos el número de página y colocamos 1, digamos, ¿no? No es necesario, ¿no? Mucho. ¿Sí? Entonces, ya, entonces lo colocamos de esta forma, ¿no? Sí, entonces nuevamente marco teórico, digamos. ¿Sí? Entonces tenemos que estar
calculando el este, ¿no? Sí, lo hacemos así, de esta forma, ¿sí? Entonces van a ver, si lo hacen así, nunca les va a salir recto esta parte, ¿no? Al final, ¿sí? Entonces aquí ya no tienen necesidad de poder hacer todo eso, ¿sí? Entonces les va a salir alineados, ¿sí? Y no les va a demorar mucho tiempo hacer todo esto, ¿sí? Como habrán visto, hemos hecho básicamente en 15 minutos, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Veo que no hay ninguna consulta, duda. Entonces, les agradezco mucho a todos por participar en este curso, ¿sí? Y si quieren más cursos de estas características que sé que les pueda ser útil, les pido nuevamente que puedan suscribirse a nuestro canal de Facebook. Ahí vamos a publicar muchos cursos gratuitos y también algunos cursos pagados, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho y unos 5 minutos más voy a estar aquí en sala para responder cualquier consulta. Muchas gracias a todos. ¿Dónde son? Yo pensé que era. Ah, no, tío. Es una. Estaba pasando clases virtuales ahorita. Una pregunta. Euros, ¿de qué? ¿Dónde se paga euros? ¿En Irlanda? Ah, bueno, lo digo. A ver, aquí tenemos una consulta más, a ver qué dice. Acabo de entrar y no tenía audio para nada. Ah, ya. Ahora sí ya lo tiene el audio o todavía nada. Ahora sí, creo lo oprimí porque antes nada. Por favor, ¿podría repetir? Ya, claro que sí. Entonces repetimos nuevamente y lo vamos a hacer de forma tal vez rápida, ¿de acuerdo? Para que no se aburran los que ya han estado, ¿sí? Entonces me voy a crear otra hoja Word, ¿sí? Estoy creando uno nuevo, ¿sí? Aquí tengo mi documento, ¿sí? Entonces lo primero que tienen que tener claro es que ya tienen que terminar el trabajo para hacer esto, ¿sí? Para no tener ciertas dificultades, ¿no? Y obviamente si ya dominan, lo van a poder hacer de forma rápida, ¿ya? Entonces, me voy a crear algunos subtítulos nada más, ¿ya? Para que tengan, creo que no están viendo este documento, ¿no? Voy a compartirlos. Mejor lo hacemos en el anterior, porque creo que por el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces me voy a ir todo atrás, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya tengo aquí los subtítulos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar y me voy a la herramienta referencias, ¿sí? Y pongo aquí donde dice agregar texto y pongo el nivel que corresponde, ¿sí? En este caso tengo 3 niveles, ¿ya? Al principio hemos explicado los niveles, ¿no? Entonces, esto es el primer nivel, esto es el segundo nivel, perdón, esto es el segundo nivel y tenemos un tercer nivel. En este caso hemos puesto en el marco teórico en lo que es historia, ¿no? Esto es nuestro tercer nivel, ¿sí? Siempre los subtítulos por niveles se manejan, ¿ya? Entonces, selecciono, os pongo en el nivel que corresponde, en este caso nivel 1, me voy al siguiente subtítulo, pongo en el nivel que corresponde, en este caso nivel 1, me voy al siguiente subtítulo, es nivel, en este caso es nivel 2, me voy al siguiente, pongo nivel que corresponde, en este caso es nivel 2, me voy al siguiente subtítulo, en este caso es nivel 1, me voy aquí, es nivel 2, y tengo historia que es nivel 3, ¿no? Nivel 3, ¿ya? Y aquí para terminar tengo resultados que sería igual nivel 1, y conclusiones tengo nivel 1 y bibliografía que también sería nivel 1, ¿no? Nivel 1, ¿sí? Y ya tengo seleccionado todos los subtítulos, entonces me posiciono en el lugar que quiero que aparezca mi índice, ¿no? Pues generalmente es en la primera página, ¿no? O después de la carátula. En este caso voy a colocarlo en esta página y coloco simplemente lo que dice agregar tabla de contenido, ¿sí? Tengo 3 opciones, selecciono el que mejor me parezca.
Entonces tengo el nivel, yo lo voy a seleccionar el 1, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte superior, perdón, aquí ya tengo mi índice, ¿sí? Luego puedo configurar según como quiera yo trabajar, ¿sí? Yo quiero trabajar de esa forma, puedo cambiar el tamaño de letra, el tipo de letra, todo, ¿sí? Ya tengo el subtítulo o mi tabla de índice, ¿ya? Básicamente eso es el trabajo. Y lo que decía al final también es que muchas veces aumentamos subtítulos, ¿sí? Entonces aquí voy a aumentar, en vez de muestra voy a colocar primero la población, ¿sí? Población, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi población? Entonces, generalmente hago así, ¿no? Entonces, aquí redacto mi población, ¿sí? Ahora, lo que no les va a aparecer automático es esto, ¿no? Tengo dificultades. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si me voy a mi tabla, aquí me tendría que aparecer, ¿no? Entonces, no les va a salir automático, tienen que actualizar. Entonces, hago clic aquí y me sale la primera opción que es actualizar, ¿no? Entonces, pongo los recomendables actualizar toda la tabla, ¿sí? Pongo actualizar y ya está, ¿no? Aquí ya está población. Pero hay un detalle, ¿no? Me ha aparecido el contenido de este subtítulo. Entonces, me voy al lugar. Básicamente me apareció esto en el tabla de contenido o de índice. Entonces me voy nuevamente a referencias y lo que tengo que hacer es deseleccionar. Entonces me voy a agregar texto y pongo no mostrar en la tabla de contenido, ¿sí? Y nuevamente actualizo toda la tabla y ya se perdió. Solamente tengo población. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Para los que no han visto desde el principio. Entonces, eso sería todo, ¿sí? A ver, creo que hay algunas consultas más y con eso estaríamos terminando este pequeño curso gratuito de lo que es el índice. Profe, ¿cuándo estará volviendo a dictar estos cursos gratuitos? Tenemos cursos gratuitos. De hecho, este lunes empezamos con un curso pagado, pero en la media semana o a final de la semana vamos a empezar otro curso o vamos a hacer un curso igual corto de 1 hora más o menos sobre lo que es el diseño en Canva, ¿sí? Los que no saben Photoshop y quieren poner fotos así espectaculares en redes sociales, vamos a enseñar totalmente gratuito, ¿sí? Entonces, si quieren recibir, quieren estar al tanto de lo que hacemos nosotros, por favor, síganos en lo que es el Facebook, ¿no? Ahorita voy a compartir el link de la página o en el grupo también esta mañana he compartido. Entonces, pongan seguir o me gusta y también les voy a pedir que puedan compartir con otras personas, ¿no? Para que ellos también puedan beneficiarse con estos cursos gratuitos. ¿Listo? Pues básicamente eso sería. Les agradezco mucho y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, licenciado. Listo, pues, un gusto realmente. ¿Listo? Estamos a contacto entonces. Listo, hasta luego.